How many rivers are there in Israel? Major rivers. How many can you name? One. So where do you think the chances of a lot of water are? Most of Israel, including, remember, where John was preaching, the Gospels remind us, is the middle of a desert. And so water is always an issue because 1 year without good rains and you have a famine. So water and the abundance of water, and they're made manifest by plants, is always, always, always a going concern. Hermanos y hermanas, por comprender más efectivamente la profecía de Isaías que nosotros escuchamos en la primera lectura, es importante que nosotros recordamos la geografía de Israel. Recuerda el mar Mediterráneo. En el este parte es Israel, pero el sudoeste es Egipto, un desierto, la Sahara. El este, Saudi Arabia, un otro desierto. Noroeste, cuál es en los tiempos modernos, Irak, Irán, un otro desierto. Entonces, solamente un río en Israel, cuál es el Jordán. Recuerden, nosotros escuchamos en los evangelios, cuando Juan predicaba, es en el desierto. Está afuera de Israel, afuera de las ciudades. En fato, la mayoría de Israel es en un desierto. Entonces, la pregunta de la agua es siempre importante, porque un año sin agua, el próximo año es starvación, es ayuno, es famine. Y la gente será hambre porque no será alimento. Y entonces, cuando nosotros escuchamos la profecía, nosotros escuchamos cuál es la consecuencia de la visitación de Dios a la tierra, a la creación. Y nosotros escuchamos que se alegre el desierto, se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, se alegre de gritos, de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano. You hear that physical change in that first reading when the prophet Isaiah is speaking about what happens when God comes. And he says, rejoice and be glad because the desert will bloom with flowers. They will be abundant like in Lebanon. And he's talking about that physical change that's going to come over the land because of the presence of God. And he goes on, of course, as we know and as we recall, that the very famous words of Isaiah, that the eyes of the blind will be opened, the deaf shall hear, those who are lame shall jump, and the tongue of the mute will sing. It is what we would call as SCJs, if you've ever heard us talk about reparation or repairing the world, that the presence of God literally is repairing and perfecting creation. And it's that to which the prophet is looking forward to. That in this visitation of God, creation itself is being changed and repaired to be more life-giving, to show life and God's creation more abundantly. Importante, hermanos y hermanas, que la consecuencia de la visitación de Dios nosotros escuchamos en las palabras famosas de la profeta Isaías cuando él diga, se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un ciervo el cojo y la lengua del mudo cantará. Es importante porque cuando Dios entra en la creación también cambiado físicamente y más perfectamente. Es la palabra que nosotros usamos el reparación, literalmente de rehacer, reestablecer, recrear la creación. Y entonces la presencia de Dios cambia todas las otras cosas. Toda la creación recibe bendición y perfección porque la presencia de Dios. Es porque esta profecía nosotros escuchamos en el Evangelio cuando los discípulos de Juan preguntaban a Cristo que diga, eres tú o el que ha de venir o tenemos que esperar un otro. Y Jesús respondió con los
palabras de la profecía de Isaías y digan, vayan a encontrar a Juan que lo están venido y oyendo. Those same words, of course, of the prophet Isaiah are what Jesus refers to when he is asked, are you the one who is to come, or should we look for another? And Jesus responds, go and tell John what you see and hear, that the blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have good news announced to them. I think it's very important that as we go through this Advent season, we hold to Jesus' answer, which is, go and tell John what you see and hear. And so if people were to come to St. Gregory, what would they see and what would they hear? Una cosa importante durante el Adviento es estas palabras de Jesús, diga a los discípulos de San Juan, vayan y a encontrar a Juan lo que están viendo y oyendo. Entonces, si la gente va a San Gregorio durante ese tiempo de Adviento, y nosotros digan a ellos, vayan a encontrar los otros que lo que están viendo y oyendo, que digan ellos. ¿Cuál es la experiencia de otras personas cuando ellos entran en nuestra iglesia y nuestra comunidad de fe? Este es un punto central de Adviento, porque claramente nosotros preparamos por la llegada de Cristo como en la infancia. ¿Ma por qué? Porque nosotros proclamamos la presencia de Dios. Nosotros proclamamos la noticia buena, cuál es Dios va a nosotros. Y entonces, ¿cuál es la experiencia de los otros cuando ellos van a nosotros? During all of Advent, obviously we are getting ready for the coming of Jesus as the infant. We are all obviously getting ready for Christmas. That's the whole point of the Advent season. But in the midst of that, we are proclaiming that God is drawing near to us. We are proclaiming that God is visiting his people. And so then what is the experience of others when they come and encounter us? This is one of those times I think we should pay especially close attention to the words of the prophet Isaiah when he says to us, strengthen the hands that are feeble, strengthen the knees that are weak, and say to those of timid heart, be not afraid. Throughout this Advent season, as we proclaim the good news of the arrival of God to others, we need to take these words of the prophet to heart, because that's what we are to be about doing. We, like the prophet, are about strengthening the hands that are feeble, the knees that are weak, and the hearts that are frightened. Because then when they come and they experience St. Gregory, they will go out and tell what they have seen, that they had the good news preached to them, that they were told this is a place of peace and healing, that they too can find a place at the table of God among us. Hermanos y hermanas, yo pienso es importante que nosotros escuchamos y acte en las palabras de Isaías cuando él diga, ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas. Afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado, ánimo, no teman. Estas son acciones de nuestra comunidad de creyentes. Esta es nuestra proclamación a la gente en nuestras familias y comunidades. Y cuando nosotros actamos en fe con esto, y nosotros enviarlos a nuestra comunidad, ellos también pueden recibir el mismo proclamación de noticia buena como nosotros. Ellos pueden recibir con nosotros la sanación de Cristo y la paz de Cristo. En todo este Adviento, esto es parte de nuestra responsabilidad de invitar a otros para recibir la misma noticia buena que nosotros recibimos. Y cuando ellos van a nuestra asamblea, con nosotros ellos reciben la paz y la sanación, reciben
la amor de Cristo y la fe de Cristo. Y poco a poco nosotros proclamamos y digan con Cristo a los otros: vayan y proclamar que tú enseñas y que están oyendo. Escúchalo a las acciones de Dios. Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, y los sordos oyen, y los muertos resucitan, y los pobres les anuncia el Evangelio. It is when we put these things into practice that we will be able to say with Jesus, go and tell what you have seen and what you have heard in the midst of our assembly. Go and tell others that the blind see, the deaf hear, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the mute sing, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them.